Estar aquí con ustedes. Buenas tardes, jóvenes de la Iglesia Soplo de Vida. Y bueno, aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado a lo largo de su vida, a través de su madre, de las abuelas, de cualquier persona en general, si crecimos en un contexto cristiano y alrededor del Señor, la importancia de amar al prójimo? ¿Quién no ha escuchado de la abuela, de la mamá? Hay que amar al prójimo. Dios nos envía a amar al prójimo, incluso si de pronto no somos muy cercanos a esa persona o si no nos llevamos muy bien con esta persona, ¿verdad? Siempre ese ha sido el mandato y como una de las cosas que nos han inculcado desde pequeños. Ahora, yo me puse a reflexionar porque es muy sencillo cuando de pronto tenemos un amigo o esa persona con la que nos llevamos muy bien. Es muy fácil, por lo menos en este mes, decirle: mira, me encanta que estés en mi vida, te hago este detalle, eres una persona especial. Y sinceramente va acorde a la lógica humana de nosotros, ¿verdad? Si tú me amas, si tú me valoras, si tú me respetas, yo también quiero hacer eso contigo, yo también quiero ser recíproco contigo, ¿verdad? Es como la lógica humana que tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de amar o de tenerle paciencia o de demostrar amor a una persona con la cual no nos hemos llevado muy bien en nuestra vida, que de pronto hirió nuestro corazón, que de pronto incluso no conocemos? Porque es verdad, de pronto podemos encontrarnos con muchas personas en nuestra vida, pero no necesariamente vamos a ser afín o vamos a estar cercanos con todo el mundo. Entonces, ahí yo digo, ¿uno cómo hace para amar a estas personas que de pronto le han hecho daño a uno o que simplemente no tienen mucho que ver en nuestra vida o en nuestro día a día? Y ahí es donde la cosa se va poniendo un poquito más difícil, ¿verdad? Ya no es según nuestra lógica, sino hay que hacer un esfuerzo un poquito más grande para poder amar a los demás. Y yo siento que es una verdad absoluta, o sea, Dios nos envía a amar a los demás, pero yo hoy quiero compartirles la importancia de amar a los demás, porque no es lo mismo saberlo, pero ustedes sabían que hay un enriquecimiento espiritual en el amar a los demás. Ustedes sabían que hay un beneficio adicional que Dios les da por amar al prójimo y que es espiritual y que es eterno y para siempre. Y cuando pensamos en esto y vemos la repercusión que tiene amar a los demás y después nuestro propio crecimiento espiritual, nos damos cuenta por qué Dios nos envía a ser bondadoso y amar al prójimo, ¿verdad? Y para esto, para que entremos en materia, quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 21. Esta es la versión Reina Valera. Comenzamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esta palabra, la verdad, que desglosa un secreto espiritual supremamente importante. 4 razones. ¿Cuántas razones vamos a ver hoy? 4 razones por las cuales es importantísimo tener ese amor hacia el prójimo y desarrollarlo. Vamos a comenzar con la primera, la cual es la voluntad de Dios, primeramente. Y yo digo que si venimos a Cristo, y como dice aquí en su palabra, debemos aceptarlo y debemos aceptar ese sacrificio. Después de eso, digamos, ¿quién no quiere seguir la voluntad de Dios? Yo creo que todos aquí queremos seguir la voluntad de Dios y caminar conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, primeramente es un mandato del Señor amar al prójimo, como podemos volver a ver en 1 de Juan capítulo 4 del 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Entonces, como podemos ver, el primer mandato y la primera razón por la cual es importante es la voluntad. Y todos queremos caminar en la voluntad. ¿Por qué? Porque, como dice en su palabra, no fue porque nosotros le dimos el amor a Dios, sino porque Él lo hizo primero. Si Él fue capaz de perdonarte a ti, de hacerlo por ti, sabiendo aún así que de pronto no ibas a creerle o no ibas a estar en su camino, entonces ¿cuánto más nosotros hacerlo por Él, verdad? Adicionalmente a esto, Dios quiere que nosotros vivamos en un cuerpo. Sabemos que en su palabra Dios hace referencia a su cuerpo, a su iglesia. Entonces imagínense un cuerpo en el que la cabeza vaya por un lado, la mano esté peleada con el pie. Eso no funciona. ¿En qué momento se hace una iglesia de esa manera? Si ustedes lo piensan bien, por eso es que es un mandato del Señor. Primero porque Él lo hizo y ya después nosotros estamos llamados. Ahora, también viene otra razón súper importante, y es que amar al prójimo nos identifica como hijos de Dios. Lo vemos en 1 de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8, retomando esta parte. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido. ¿Qué dice aquí? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ¿cuál es otro beneficio y una característica de una persona que es un hijo de Dios? El amor a los demás. Porque si tú no has conocido el amor de Dios, ¿qué amor le puedes dar a las otras personas? Y ahí es cuando yo digo que se vuelve difícil, porque es un amor diferente. No es lo mismo amar a tu amiga, a tu papá. Eso es fácil. Yo creo que todos aquí podemos decir, yo amo a las personas que están cerca mío. Pero Dios, el amor que nos exige es un amor diferente. Es un amor que nos identifica como sus hijos. Es un amor que debes poner en práctica y es un amor que debes hacer el esfuerzo todos los días de ejercitarlo. No es un amor que se nos da fácil, pero miren el beneficio que trae
tener ese amor por los demás, entender a los demás, perdonar a los demás. Miren lo que dice aquí. Eres nacido de Dios si amas a los demás. ¡Wow! Esto es maravilloso, porque ¿eso qué quiere decir? Se puede complementar con Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ven la conexión que hay allí? ¿Sí la podemos ver? Entonces es importantísimo primero cumplir con las cosas que tenemos, con las personas que tenemos enfrente de nosotros. Primero cumplir con lo que Dios nos está exigiendo a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque de esa manera Él va a entrar en ti, vas a nacer de Dios y ahí sí vas a poder comenzar a ser guiado, experimentar el amor de Dios como se debe. Pero Dios no pretende mostrarte su amor si no eres capaz de darlo. Esa es la idea de entender y conocer el amor de Dios, tener la capacidad de darlo. Porque si no, no te lo va a mostrar, porque necesita que tú nazcas de Él para poder entregarlo. Entonces, ¿cuál fue la primera razón por la cual es importante amar al prójimo? Es la voluntad. Y la segunda nos identifica como hijos. Esas son las dos primeras. Ahora, miren lo que viene a continuación. No solamente Dios te dice, bueno, tienes que amar al otro porque es mi voluntad. Si tú me quieres seguir, ya sabes lo que tienes que hacer, así sea difícil. Obviamente, en nuestras fuerzas es difícil y nosotros debemos orar y debemos estar en constante comunión con el Señor para que nos enseñe a amar a los demás, porque sabemos que en nuestras fuerzas no es posible. Pero sí debe haber una intención del corazón de amar a las demás personas, porque Dios quiere un cuerpo unido, ¿verdad? Y Dios quiere un cuerpo que trabaje en conforme a Él. Entonces, no solo te dice que es un mandato, no solo te dice, bueno, si pasas a amar a los demás, entonces también vas a nacer de mí, vas a ser mi hijo, vas a tener una característica de un hijo mío, vas a ser guiado por mi espíritu, sino que si comienzas a hacer eso, pasamos a la tercera razón por la cual es importantísimo amar al Señor, amar al prójimo, y es que Dios perfecciona nuestro amor. ¿Y a qué se refiere con esto? Vámonos nuevamente a Primera de Juan, del capítulo 4, versículo 17 al 18, y dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren qué maravilloso es el Señor, porque Él no solamente quiere que tú le obedezcas, Él no solamente quiere que tú seas identificado como su hijo y poder obrar en ti, que tú conozcas el amor de Dios y seas capaz de entregarlo, sino que quiere perfeccionarlo. ¿Y cómo perfecciona ese amor? Aquí dice, echa fuera el temor. Yo creo que nos podemos identificar todos en algún momento de nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Podemos sentir que de pronto si cometemos un error, si hacemos algo malo o en nuestra mente algo grave, algo que de pronto nos da vergüenza delante de los ojos del Señor, podemos llegar a decir, ¿yo cómo voy a orar hoy? No sé si a ustedes les ha pasado. No sé si a ustedes en algún momento les ha pasado que cometieron un error o hicieron algo que de pronto sentían que no era como la voluntad de Dios, y uno después dice, ¿yo con qué cara me siento a orarle al Señor en esta noche? ¿Con qué cara le voy a pedir que me ayude mañana en el trabajo o en mi universidad? ¿Yo con qué cara le voy a decir que camine conmigo si me acabé de equivocar terriblemente? Y es más, algunos a veces pudimos haber llegado hasta el extremo de pronto de decir, hoy como que de pronto no voy a orar, voy a dejar que se me pase. No sé si a ustedes les ha pasado, pero comenzando puede ser así. Y no quiere decir que no amemos a Dios, porque si pueden ver
Es una preocupación genuina por estar bien con el Señor. Es una preocupación genuina por querer hacer su voluntad y que Él nos mire con agrado. Entonces, por ese lado sabemos que por lo menos estamos yendo hacia el camino del perfeccionamiento, ¿verdad? Pero Dios nos revela en este pasaje que Él no quiere que ustedes tengan un amor con miedo, porque ese amor no ha sido perfeccionado todavía. Como pueden ver, el verdadero amor y el amor perfecto es el amor que no teme. Que ustedes puedan tener libertad, que ustedes puedan tener, así como David, que a pesar que se equivocó, pudo venir al Señor. Incluso fue catalogado como un corazón conforme al de Dios, porque era capaz de venir y arrepentirse de lo que había hecho. Obvio, tuvo que vivir tuvo sus consecuencias, como todo, pero David fue capaz de llegar y entrar y volverse a ganar la gracia del Señor porque llegaba con un corazón contrito y humillado. Yo creo que eso es lo que Dios quiere también que nosotros lleguemos. Y adicionalmente, miren esto tan importante que Dios nos dice. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, que cuando estemos cara a cara con el Señor, no estemos desconfiados de que de pronto no alcanzamos la voluntad del Señor o el amor del Señor o la libertad del Señor, sino que Él nos dice, mira, si yo perfecciono tu amor y te libero del miedo y te enseño el perfecto amor y lo perfecciono, entonces tú vas a llegar al juicio con confianza. Porque me has conocido, porque yo te he conocido y te he reconocido como hijo. Miren lo maravilloso y desde dónde comienza de amar y de hacer la labor con el prójimo y con las personas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde comenzamos a ver la importancia y digamos ese crecimiento espiritual que Dios te puede dar si comenzamos a preocuparnos por los demás. Yo sé que no es fácil, yo sé que obviamente hay personas que en serio se pasan, que pueden llegar a ser bastante complicadas. Incluso también lo podemos pensar con personas que no conocemos mucho. Uno diría, pero pues yo cómo hago para amar a una persona con la que yo nunca he hablado. Yo cómo hago para preocuparme por una persona que está ahora mismo en un hospital, en una cárcel, en la calle, y no conozco. ¿Cómo hago para amar? ¿Cómo hago para amar a esas personas? Pero sabemos que es en las fuerzas del Señor, en querer seguir la voluntad de Él, y Él nos irá mostrando y nos irá llenando de ese amor para poder darlo a los demás. Ahora, ¿cuál fue la tercera entonces? Dios perfecciona nuestro amor a medida que vamos avanzando, pero lo perfecciona si ya habita en nosotros y si ya hemos nacido de Él, ¿verdad? Ahora, vamos a la cuarta razón. Dios recibe ofrendas, exaltaciones o alabanzas. Y esto lo podemos ver en Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, retomando esta parte. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Entonces, miren cómo Dios se toma en serio esta palabra. Porque yo creo que ninguno de nosotros quiere que nosotros vayamos a darle un sacrificio al Señor, una ofrenda, unas palabras de agradecimiento, de amor, y Dios te diga, tú eres un mentiroso, porque a tu hermano no lo has perdonado. A tu hermano que de pronto dijiste algo mal de él, no le has pedido perdón. A tu hermano no te has preocupado. Entonces, si tú lo has visto a él, has visto su situación, has visto lo que está pasando
y no eres capaz de tener la intención por lo menos de amar, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que me amas si no me has visto a mí? Y yo sé que obviamente nosotros cuando queremos darle una expresión de amor al Señor lo hacemos con todo el corazón. Eso claramente es algo que siempre vamos a querer agradarle, darle las gracias, exaltarlo, bendecirlo, exaltar su nombre en muchas maneras, ¿verdad? Yo creo que es algo que siempre vamos a querer hacer. Pero miren la importancia de lo que Dios dice y prácticamente recibe si tú ya has dado. Él recibe de ti si tú ya has dado, ¿verdad? Y esto se encuentra también relacionado con Mateo 5, del versículo 23 al 24. Dice así: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren la importancia que Dios le da al que nos amemos a otros. Volvemos a retomar, porque Dios no quiere desunión. Él mismo dijo en su palabra que una casa dividida no prospera, ¿verdad? Entonces, imagínense, Dios está tratando de armar una iglesia, un cuerpo, personas que caminen hacia un mismo propósito, personas que lleven la palabra, que lleven la obra a otros, porque ustedes saben que hay necesidad de la palabra del Señor. Hay necesidad de que las personas conozcamos de la palabra. Hay muchas personas con muchos vacíos, con una necesidad de entender, de escuchar, de ser ministrados con una palabra. Pero como dice en la palabra de Dios, los obreros son pocos. Entonces, si comenzamos a pelear, a discutir, no nos entendemos, no nos amamos en el propio cuerpo, ¿cómo vamos a pretender llevar la palabra a otros lugares? ¿Cómo vamos a pretender extender el evangelio? Adicionalmente, todos los que son hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, ¿quién quiere ver a un padre ver a sus hijos peleando? Yo creo que nadie. Yo creo que todos los que son padres lo confirmarán. Ningún padre quiere ver a sus hijos peleando, y menos si hay un propósito de por medio, una obra, algo que extender y un cometido que tenemos que realizar. Entonces, miren el beneficio espiritual que trae para nuestras vidas el amar a los demás, el ser consciente de cómo nos estamos tratando, de cómo nos estamos hablando. En su palabra dice que tenemos que tratarnos con palabras dulces como la miel. Miren cómo Él se refiere al trato que debemos tenernos como personas. Porque si no somos capaces en lo básico, en lo cotidiano, de hacer algo por los demás, ¿cómo vamos a hacer después? ¿Cómo Dios nos puede confiar un cometido más grande si el cometido más cercano que tenemos no lo estamos realizando? Entonces podemos confirmar en este pasaje que Dios nos revela que amar a los demás no solamente es un mandato y ya, porque podría ser un mandato y toca obedecerlo porque es Dios, Él es soberano, ¿verdad? Pero Él es tan abundante, sobrenatural y bueno, que también trae riquezas a tu vida. Entonces, hoy te quiero decir, no te pierdas de la riqueza espiritual que tiene para tu vida amar a los demás y seguir al Señor, y que en ese seguir Dios pueda mostrarte ese amor, lo puedas dar y seguir perfeccionándolo. Además, que pueda llegar a ser perfecto, que puedas llegar a ser libre de miedos y de temores. Hoy te quiero decir, si tú de pronto sentías que no has podido crecer espiritualmente, o de pronto te ha faltado un poco más de conexión con el Señor, podemos tener una reflexión desde allí. Obviamente, yo sé que aquí todos tenemos mucho amor para entregar en esta iglesia, amén, ¿sí? Pero podemos tener en cuenta esta parte y decir, bueno, Señor, muéstrame, de pronto me hace falta perdonar a alguien, de pronto en mi corazón todavía tengo algún rencor, de pronto me mandaste un día, me pusiste a una persona en mi camino
y no entendí, no comprendí que era para que yo le pudiera mostrar tu amor así como tú me lo has mostrado a mí. Y yo sé que a medida en que vamos tratando de hacer eso, también Dios va a ir creciendo en nuestra vida y vamos a ver ese crecimiento espiritual, esa llenura espiritual que tanto queremos y que tanto deseamos, porque sé que todos los que estamos aquí deseamos estar más llenos cada día del Espíritu de Dios y ser guiados. ¿Quién no quiere ser hijo de Dios? Yo creo que todos aquí queremos ser hijos de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Pero este mensaje es para que comencemos también por las personas que tenemos al lado de nosotros, porque eso también es una encomienda que Dios nos da, un mandato, y aparte de eso nos agrega esa riqueza espiritual. Esa es la importancia de amar a los demás, esa es la importancia de estar bien con el prójimo, porque así también estamos bien con el Señor. Así Él recibe nuestra exaltación y nuestra ofrenda. Él recibe con agrado y con olor fragante lo que tenemos para Él. Levantémonos, por favor. Vamos a adorarlo en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias te damos porque en esta tarde nos comprometemos a amar al prójimo, Padre, porque sabemos que hay llenura en ti, porque sabemos, Padre, que tú nos llevarás a ese amor perfecto que tanto anhelamos. Tú quitas el temor, tú te llevas toda vergüenza, tú te llevas toda percepción de castigo, porque en ti te amaremos y te seguiremos en libertad. No por miedo a que vamos a ser castigados o a que no vamos a tener una cosa o la otra si no te obedecemos, sino que vamos a tener la libertad de amarte porque sabemos que todo lo que tú designes en nuestra vida será para bien y no para mal, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sabemos que tú irás perfeccionando ese amor a través del amor que nosotros le entregamos a los demás. Que tú irás perfeccionando este amor a través del amor que nos has enseñado a dar también. Hoy declaramos que hoy nacemos de ti, porque somos capaces de doblegar nuestra carne y decir: hoy yo voy a amar incluso al que creo que no merece mi amor, porque es tu voluntad, porque es tu mandato, porque es algo que tú quieres que yo haga y porque habrá riqueza espiritual para mi vida. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Dile: enamórame de ti, Padre. Enamórame de toda persona que necesite también conocer de tu amor, Padre. Llévame a compartir de ese amor que tú me has dado. Ese amor no es para que yo me lo quede. Ese amor es para compartirlo con cada una de las personas que están en el cuerpo, que están en el espíritu, Padre. Renuévanos, cámbianos, enséñanos a amar como tú quieres que amemos. Enséñanos a preocuparnos por los demás. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre
Gracias, Padre, porque a partir de hoy tú nos muestras el amor verdadero y nos enseñas a repartirlo como es tu voluntad. Gracias, porque a partir de hoy crecemos en ti, seremos guiados por ti, porque a partir de hoy recibirás nuestras palabras de amor para ti, que son de olor fragante para ti. Gracias, Padre, te damos. Amén. Amén.